Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la filosofía de Epicuro. Un filósofo que tiene probablemente la peor fama de toda la historia. Totalmente. Un oyente nos pidió que analizáramos qué hay de verdad en su filosofía, más allá de todas las etiquetas que le pusieron. Y es una misión fascinante porque a Epicuro lo llamaron de todo, ¿eh? Hedonista, materialista, enemigo de la religión. El santo patrón de la fiesta, básicamente. Claro, y vamos a ver que esa imagen, bueno, no podría estar más lejos de la verdad. Su filosofía era un arte de vivir para alcanzar la serenidad. El tema es que casi toda su obra se perdió. Estamos hablando de más de 300 rollos de papiro. Sí, una pena, por el tiempo y también por la censura, ¿no? Pero lo que nos queda, que son 3 cartas y algunas máximas, es muy potente. Bueno, para entenderlo bien, vamos a seguir su propio sistema, que tenía como 3 grandes partes. Exacto. Primero, la canónica, que es su teoría del conocimiento. O sea, cómo sabemos lo que sabemos. Después, la física, que se pregunta de qué está hecho el mundo. Y todo eso nos lleva a la joya de la corona, la ética. Su guía para, bueno, para ser felices. Perfecto. Arranquemos por el principio entonces. Si la meta es la felicidad, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que sabemos del mundo? Esa es la pregunta clave. Y para Epicuro la respuesta es radicalmente simple. El fundamento de todo, pero de todo el conocimiento, son los sentidos. O sea, nada de ideas innatas ni mundos platónicos. Nada. Todo empieza por lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Él propone 3 criterios de verdad, y el primero, el más importante, son las sensaciones, las aistesis. O sea que para él, lo que siento es la verdad. Y punto. Exactamente. La sensación en sí misma es siempre verdadera. Es un dato objetivo, irrefutable. Pero, a ver, ¿cómo explicaba él que esto funcione? Bueno, acá viene una idea bastante particular. Él creía que los objetos emiten constantemente unas capas de átomos finísimas. ¿Cómo? Sí, como si fueran pieles transparentes, que él llamaba imágenes o eidola. Espera. ¿Me estás diciendo que él pensaba que vemos las cosas porque los objetos sueltan pieles atómicas que nos llegan a los ojos? Suena una locura, sí. Suena rarísimo. Era su forma de dar una explicación puramente materialista de la percepción, sin nada místico. Estas eidola viajan, chocan con nuestros sentidos y ahí se produce la sensación. A ver, si te sigo. Si mis sentidos no fallan nunca, ¿cómo se explican las ilusiones ópticas? Si meto un remo en el agua y lo veo quebrado, ¿mi vista no me está engañando? Excelente pregunta. Y es que él diría que tu vista no te engañó. Para nada. Ah, no. No. Tu ojo captó una imagen real. La de los átomos de luz reflejados de esa forma quebrada. La sensación fue verdadera. El error no está en el ojo. ¿Y dónde está? El error está en el juicio que tu mente hace sobre esa sensación, en la opinión que te formas. El remo está quebrado. Eso es lo falso, no la percepción. Ah, ya veo. La distinción es sutil, pero es clave. Los datos que entran son puros, el problema es el software que los procesa. Tal cual. Ese es el primer criterio. Bien, ¿y el segundo? El segundo son las preconcepciones, o prolepsis, que no son ideas innatas, ojo. Ok. Son conceptos generales que se forman en la memoria por la repetición de sensaciones. Después de ver muchos perros, tu mente crea la idea, la prolepsis, de perro. Claro. Es como una huella que deja la experiencia repetida. Y sin eso no podríamos ni hablar, ni pensar. Exacto. No podrías preguntarte, ¿aquello es un caballo o una vaca?, si no tuvieras el concepto previo de ambos. Por eso él insistía tanto en usar las palabras por su significado original, para no caer en discusiones vacías. Bien. Sentidos y conceptos. Pero eso nos dice cómo son las cosas. Cómo pasamos del saber al hacer. ¿Cuál es la guía para actuar? Y ahí entra el tercer y último criterio. Los sentimientos o afecciones. Los pate. Placer y dolor. Tan simple como eso. Son nuestra brújula interna. El placer nos indica lo que va con nuestra naturaleza, lo que hay que buscar. Y el dolor, lo que es contrario, lo que hay que evitar. Es la base de toda acción. Bueno, el mapa está bastante claro. Sentidos, sentimientos.
Pero acá es donde me surge la duda. ¿Para qué necesitaba Epicuro meterse con la física? O sea, ¿qué tienen que ver los átomos y el universo con ser feliz? Es que aquí es donde todo el sistema encaja de una forma brillante. Estudiar la naturaleza para Epicuro no es curiosidad científica y nada más. ¿Qué es entonces? Es una herramienta terapéutica. El objetivo es liberarnos de las dos cosas que más nos angustian, que más perturban el alma: el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. ¿La ciencia como terapia para el alma? Me encanta esa idea, es muy moderna. Totalmente. Su física es un arma contra la ansiedad, y parte de dos ideas muy fuertes. Nada nace de la nada, y nada se destruye en la nada. O sea que el universo siempre existió y siempre va a existir. Exacto. Y está hecho de solo dos cosas: los cuerpos, que son los átomos, y el vacío. Nada más. Átomos y vacío. Los átomos son esas partículas indivisibles, eternas, infinitas en número, que se mueven sin parar por el vacío. Y el vacío es justamente lo que permite ese movimiento. Sin vacío, todo sería un bloque quieto, inmóvil. Y estos átomos tienen forma, peso, tamaño, pero no color ni olor. No, esas son cualidades que surgen después, cuando los átomos interactúan con nuestros sentidos. No están en el átomo mismo. Ahora, acá es donde él introduce una de sus ideas más geniales y extrañas, creo yo, el clinamen. El famoso clinamen. Se da cuenta de que si todos los átomos cayeran en línea recta por el vacío, como una lluvia, nunca se chocarían, nunca formarían nada. Exactamente. Se necesitaba algo que rompiera esa monotonía, y para eso postula el clinamen, o la desviación. El viraje. Eso mismo. En un momento y lugar indeterminados, un átomo se desvía un poquito, casi nada, de su camino. Y ese mínimo desvío Causa una reacción en cadena. una reacción en cadena de choques, de colisiones, de entrelazamientos. Y de ahí nace todo. Las estrellas, las plantas, nosotros. Pero esto es muchísimo más que una explicación de cómo se formó el universo. Este pequeño desvío al azar lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo, porque ese clinamen es la base física de la libertad humana. Claro, si todo fuera predecible, si cada átomo siguiera una trayectoria fija. Seríamos marionetas de las leyes de la física. El libre albedrío no existiría. Pero este pequeño margen de azar, esta imprevisibilidad en el corazón de la materia, Ajá. es lo que nos hace libres. Es la física al servicio de la ética. Impresionante. Justamente. Y acá es donde se pone realmente interesante. Ya tenemos las herramientas, ahora sí, al grano. ¿Cómo nos ayuda todo esto a vencer nuestros miedos? Empecemos por los dioses. Vale. Y lo primero que hay que aclarar es que Epicuro no era ateo, aunque lo acusaran de eso. Él creía en los dioses. Sí, pero con un detalle que lo cambia todo. Un detalle fundamental. Él los imaginaba como seres perfectos, felices, inmortales, hechos de los átomos más sutiles que te puedas imaginar. Pero Pero, viven en los espacios entre los mundos, en un estado de felicidad perfecta, y no tienen el más mínimo interés en nosotros. exacto, son tan perfectos y felices que no necesitan nada. No crearon el mundo, no lo gobiernan, no nos vigilan, no castigan ni premian. Es una idea súper liberadora. No es que no existan, es que no les importamos. No les importamos. Por lo tanto, rezarles, hacerles sacrificios, temer su ira, todo eso es inútil. Y entender eso elimina una fuente de ansiedad gigantesca. Clarísimo. Y eso nos lleva al otro gran miedo, la muerte. El pánico a la muerte. Y acá la lógica de Epicuro es implacable. Se resume en su famosa frase: la muerte no es nada para nosotros. Y el argumento viene directo de su física. Si todo es átomos y vacío, el alma también es material. Claro, un conjunto de átomos muy finitos que se dispersan por el cuerpo. Y por lo tanto, el alma es mortal. Cuando el cuerpo muere, los átomos del alma se disuelven. Fin. La conclusión es de una simpleza demoledora. Totalmente. Mientras nosotros somos, la muerte no está. Y cuando la muerte está, nosotros ya no somos. Es la ausencia total de sensación. Y si no hay sensación, no puede haber ni bien ni mal. No hay nadie para experimentarla. Temerla entonces es irracional. A ver, lógicamente lo entiendo. Suena irrefutable. Pero se siente como un consuelo muy frío, muy intelectual. No le habla al miedo emocional, al pánico visceral de la nada.
¿Tenía él una respuesta para eso? Es una objeción clave. Epicuro diría que ese miedo emocional viene de un juicio equivocado, de un deseo vano de inmortalidad. De no aceptar nuestra naturaleza. Exacto. Su terapia es reeducar la mente para entender que temerle a un estado de no sensación es absurdo. El objetivo es disolver la emoción a través de la razón, mostrando que su objeto, el supuesto mal de la muerte, en realidad no existe. Es una terapia dura, pero entiendo el punto. Entonces, si logramos liberarnos del miedo a los dioses y a la muerte, ¿qué nos queda? ¿Cómo vivimos? Nos queda vivir para alcanzar el fin último de la naturaleza, el placer, la hedoné. Y acá, por favor, tenemos que desmentir la gran calumnia contra Epicuro. Sí, porque cuando escuchamos placer, pensamos en excesos, en banquetes, en lujos. Y eso es la antítesis de lo que él enseñaba. El verdadero placer para Epicuro no es un placer activo, de buscar estímulos constantemente. No, es un placer de reposo, un estado de equilibrio. Y lo define por la negativa, con dos conceptos clave: aponia y ataraxia. La aponía, que es la ausencia de dolor en el cuerpo, y la ataraxia, que es la ausencia de turbación en el alma. O sea que el máximo placer posible es simplemente estar sano y estar tranquilo. Exactamente. Una vez que alcanzas ese estado de bienestar y serenidad, el placer ya no puede aumentar más. Solo puede variar. La cima de la felicidad es esa calma. Esto es una revolución conceptual. La felicidad no es sumar cosas buenas, sino restar las malas. Va totalmente en contra de cómo pensamos la felicidad hoy, que es todo acumular. Es un camino de sustracción inteligente. Y para guiarnos, nos da una herramienta súper práctica, una clasificación de los deseos. Esto es oro puro. Primero, los deseos naturales y necesarios. Comer cuando tenés hambre, beber cuando tenés sed. Son fáciles de satisfacer y la base de la felicidad. Después, los naturales pero no necesarios. Acá la cosa se complica. Pan o beber un vino caro en vez de agua. Son variaciones del placer, pero no quitan más dolor que los necesarios. El problema es cuando los convertís en una necesidad. Porque ahí empieza la dependencia y la ansiedad. Totalmente. Y por último, la categoría que él consideraba veneno puro. Los deseos ni naturales ni necesarios. Los deseos vanos. La riqueza ilimitada, el poder, la fama, para él son la causa principal de la miseria humana. ¿Por qué? Porque son insaciables. Nunca vas a tener suficiente. Nunca. Te meten en una rueda de ansiedad, envidia, frustración constante. Es como la psicología de un viaje al supermercado, ¿no? Lo natural y necesario es el pan y el agua. Lo natural, pero no necesario, es ese queso importado carísimo. Y lo vano es la revista de chismes en la caja que te promete fama y solo te hace sentir mal. Es una analogía perfecta. Por eso el sabio epicurio es alguien que sabe gestionar sus deseos. Vive con poco. Como él decía, el pan y el agua procuran el más alto placer cuando los come el necesitado. Y valora por encima de todo la prudencia, la frónesis, para saber qué placeres aceptar y qué dolores evitar a largo plazo. Y en esa vida serena había un ingrediente que para él era el bien supremo, lo más importante de todo. Sin lugar a dudas, la amistad. Para Epicuro, de todos los bienes que la sabiduría nos da, el más grande es la amistad. Su escuela, el jardín, era eso, una comunidad de amigos. Que vivían juntos, apoyándose, lejos del ruido y la ambición de la vida pública. Exacto. Suena como el antídoto perfecto para el estrés moderno. Su consejo de «vive pasando desapercibido» es lo contrario a la cultura de la marca personal y de la exposición en redes. Es una invitación a retirarse de esa competencia para cultivar relaciones auténticas. Es que es un sistema súper coherente. Partís de tus sentidos, usás el conocimiento para desarmar tus miedos. Y una vez que tu alma está en calma, te dedicas a construir una vida tranquila, sencilla y sobre todo rodeado de amigos. Es una filosofía muy humana y en el fondo muy reconfortante. No se trata de buscar el éxtasis, sino de construir una tranquilidad que dure. Y esa tranquilidad para él es el placer más elevado que existe. Lo que nos deja con una pregunta para reflexionar. En nuestro mundo actual, que funciona con un motor de deseos insaciables, de ansiedad constante y de búsqueda frenética de reconocimiento, ¿no será la receta de Epicuro
reducir los deseos, valorar la tranquilidad y cultivar la amistad por encima de todo, más radical y necesaria que nunca?